Buen día mis aficionados y artesanos de miniaturas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo tipo de escalera simple, porque si hay algo que llama la atención en las casas de muñecas, aparte de la decoración y los muebles, es sin duda las escaleras. Es por eso te pido que no te pierdas este video y me acompañes para que sepas cada uno de sus detalles. Detalles como esta escalera con su balaustrada que la hicimos con ayuda del mini torno y incluyendo de una forma sencilla el pasamano. Para eso vamos a necesitar dos tablillas de 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Estoy marcando triángulos, valiéndome de una plantilla estoy marcando unos triángulos rectángulos de 2 centímetros por lado. Esto me va a servir a manera de peldaños para nuestra escalera. En este caso tiene que haber unos 13 triángulos, que es lo normal que mide en cualquier escalera. Luego, una vez marcado, empiezo a cortar con ayuda de nuestra sierra caladora. Sumando estos triángulos rectángulos de 2 centímetros, me da como resultado que esta tablilla mide 37 centímetros de largo. Y aquí ya está terminada. Luego, utilizaré unas tablillas de medio centímetro de grosor por 2 centímetros y medio de ancho y las estoy marcando a 11 centímetros y medio. Cortaré las necesarias para cubrir estos 13 peldaños. Aquí ya están cortadas. Esto servirá para la parte superior y para cubrir la parte inferior tengo aquí otras tablillas de la similar medida pero de centímetro y medio de ancho. Alineo mis dos tablillas verticales y empiezo a encolar lo que va a ser en mi parte superior. Esto lo estoy colocando como guía. Mi tablilla base de 2 centímetros y medio y la intermedia de centímetro y medio. Y luego comenzaré por la parte inferior, encolando paulatinamente, una y una, siempre utilizando la escuadra para que nos quede todo a nivel. Comúnmente una escalera cuenta con 13 peldaños, la misma que tienen en casa mi amigo Axel Silvania, nuestra amiga Raquel Cortés en México, Charlie, un canal de novedades de todo un poco, nuestra amiga Yolanda Villalobos, María Loven y María Luisa Gómez en Colombia. Un saludo para todos ellos. Con ayuda del mini torno estoy terminando la balaustrada. Recuerda que hay un video acerca de cómo fabricar un mini torno y otro video de técnicas de cómo empezar a aprender a usarlo. Pero no te preocupes, te voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Aquí ya secó mi escalera. Voy a utilizar un tornillo para fijarlo a la parte lateral de la pared. Aquí tengo dos balaustres guía. Esto lo voy a cortar exactamente a 11 centímetros y medio. Estoy cortando aquí los excedentes y esto me va a servir para colocar al principio y al final de nuestra escalera, como vas a ver aquí a continuación. Coloco el del final con un poco de cola y luego voy a colocar el del principio. Esto va a servir de base, la va a servir de base principal para colocar el pasamano. El pasamano es de lo más sencillo. Aquí he utilizado un bastidor de madera redondo de 9 milímetros de diámetro y le estoy agregando una tablilla de 9 milímetros por 9 milímetros. Esta tablilla le he hecho un canal a todo lo largo de 4 milímetros de espesor por 4 milímetros de profundidad. Esto me servirá para que sostenga la balaustrada. Estas dos varillas tienen un largo aproximado de 38 centímetros. Luego, con ayuda de cola sintética de pegado rápido, simplemente las uniré y me ayudaré de cinta de papel para que queden fijas. Una vez dejado el tiempo prudencial secar, voy a sentarlo con una lija a grano número 80, poco a poco, para finalizar con una lija número 150. Después de eso voy a presentarla en nuestros balaustres principales, en este caso el del principio y del final. Voy a marcar los ángulos que me piden con ayuda de un lápiz y posteriormente voy a cortar.
Una vez cortado, con ayuda de la cegueta, voy a encolar ambos extremos y las voy a colocar en nuestro balaustre. Para esto me voy a ayudar con cinta de papel. Aquí tengo ya mi balaustrada que he hecho con ayuda del mini torno. Voy a tomar cada uno de los balaustres y los voy a ir presentando a un lado de mi escalera. 10 balaustres exactamente, que van en la parte intermedia. Y voy a colocarlo a un lado e iré marcando para que me dé exactamente el ángulo de inclinación que me pide el pasamano. Luego, con ayuda de la cegueta, cortaré mi marca. Siempre tomando en cuenta que tenemos que hacerle una pequeña espiga de unos 4 milímetros que tiene que ingresar por debajo del pasamano. Para eso sirvió el acanalado que hicimos. Para eso me ayudaré con la misma cegueta y el cúter, poco a poco y con mucho cuidado de no cortarnos. Es esta pequeña espiga la que le va a dar firmeza al pasamano de nuestra escalera. Y con ayuda de cola sintética la fijaré a la ranura inferior, encolando la espiga y el lateral que va pegado a la escalera. Todo esto me estoy ayudando con una regla para que el alineamiento quede muy bien. En el acabado, después de haberle dado una laqueada, con ayuda de una lija número 150 al agua, estoy lijando cada una de sus piezas. Después de haberla lijado, le tengo que quitar todo el polvo en este caso me estoy ayudando con un paño. Y me preparo para una segunda laqueada. Para eso me ayudo con una pequeña mota de wipe. Untaré laca selladora en cada una de las partes. El acabado es una de las partes más tediosas que se hace con respecto a los muebles de madera. Estoy aquí terminando y tengo que prepararlo para una tercera laqueada. Créame, hasta a mi gato le da sueño. Pero no se desanimen porque al final tenemos nuestra recompensa de que cualquier mueble que esté bien acabado y tenga una excelente presentación, sin duda llamará la atención de cualquiera que nos mira. En el acabado final me sobró un poco de barniz marino. Para eso, en este caso no hay pistola ni compresora, simplemente me estoy ayudando con un pincel, untándole cada una de sus partes. El barniz marino le da un toque peculiar a nuestros trabajos en madera, un brillo adicional. Es por eso que si quieres saber aún más acerca de todos estos trabajos, no olvides suscribirte y te recomiendo el video que sigue a continuación. Nos vemos a la próxima.